Buenas noches, mi nombre es Johan Estir Rocha Beltrán, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es una exposición correspondiente a la etapa 4 de evaluación final. Daremos inicio. Tenemos una línea del tiempo. Inicialmente fue creada la filosofía que dio lugar a sus inicios en el año 1701 al 1800. Como principales representantes tenemos, como todos ya sabemos, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, James Mill, Jon Stewart y Alexander Bain. Otro de sus principales exponentes es Henri Messiaen. Como principales teorías para que esta ciencia diera inicio, tenemos el dualismo versus el monismo. El dualismo son dos sustancias, cuerpo y alma, inicialmente por Descartes, con su interaccionismo también, y Leibniz habló sobre el paralelismo psicofísico, teoría más aceptada para promover la nueva psicología. El monismo es una sola sustancia, empírica, experimental y sensacionalista. La psicología científica fue fundamental empírica, la cual decía que las ideas eran unidas de conocimiento. Sus principales exponentes son Francis Bacon, James Locke, quienes hablaron de ideas innatas, método que trabaja inductivamente, reflexión introspectiva y átomos mentales. El asociacionismo, quien encontramos a tres filósofos ingleses, James Mill, Jon Stewart, Alexander Bain, quienes hablaron de la ley de la semejanza y la contigüidad. Seguimos con la biología, que da inicios en los años 1804 a 1882. Sus representantes, como todos sabemos, uno de sus grandes exponentes es Charles Darwin y Herbert Spencer. Todos sabemos y siempre hemos escuchado hablar de Charles Darwin cuando nos nombran a la biología. Es uno de sus principales exponentes y pioneros. Darwin expuso su teoría sobre la evolución del ser humano y estos son los principales datos de su teoría: adaptación, supervivencia, traspaso a través de la herencia y los caracteres adquiridos. Su discípulo, Thomas Uley, enunció las semejanzas entre el hombre y los simios, diciendo que no hay diferencia entre el hombre y los mamíferos superiores respecto a las facultades mentales. Encontramos también a Spencer, quien explicaba la herencia de asociaciones adquiridas y la formación de los instintos. Seguimos con la fisiología, que da lugar a su crecimiento en los años 1833 al año 1840. Sus representantes son Johannes Müller, Hermann Bohm, Emil Dou y Ludwig. La fisiología, tenemos que Müller realizó la decisión de las fibras sensoriales en 5 clases: olfato, oído, vista, gusto y tacto, que son los 5 sentidos que más conocemos. La frenología, seguimos con la frenología, que da lugar, no tenemos año exacto, pero sí el siglo, y vemos que su siglo, digamos, de crecimiento fue en el siglo XVIII. Sus representantes son Gall y Spunzer. Gall decía que el cerebro era el órgano de la mente y que una protuberancia en el cerebro significaba un exceso de facultad y un hundimiento a la falta de una facultad. Seguimos con el establecimiento de la psicología como ciencia. Lo tenemos relacionado como un mapa conceptual. Tenemos 5 países que fueron, digamos que protagonistas en los establecimientos de la psicología como ciencia en el mundo, quienes fueron grandes aportantes al crecimiento de la psicología y el establecimiento de la psicología como ciencia.
Inicialmente tenemos Alemania. Permitió demostrar prácticamente que la psicología experimental podía ser una realidad. Contó una infraestructura instrumental y humana entre aparatos, ayudantes y estudiantes, también muy importantes, y lo que posibilitó ir desarrollando una línea de investigación fructífera y le hizo gozar de prestigio y reconocimiento. Otro país muy importante en este crecimiento fue Francia. La psicología en Francia se ha caracterizado por su preocupación por el estudio de la psicopatología, estando muy conectado en desarrollo con la psiquiatría, donde este país ha brillado con luz propia, es decir, que no ha tenido ayuda aledaña de otros países. Y como vemos en las siguientes líneas, vamos a intentar presentar una muy breve historia de cómo ha sido tratada la enfermedad mental para acercarnos más fácilmente a los autores franceses. Iniciemos nuestro paseo por la conceptualización de lo que es la enfermedad mental, por la consideración que se tenía de ella en la Edad Media. En este periodo podían ocurrir dos circunstancias. Por un lado, que el origen del trastorno conductual es el comportamiento observado en el sujeto. Tenemos como también uno de los grandes protagonistas las Islas Británicas. Hicieron los primeros intentos de introducción de la nueva orientación y por el debate evolucionista que hizo resurgir una filosofía idealista que provocó un fuerte retroceso de la psicología asociacionista, que como se ha indicado fue la que principalmente preparó el terreno de la psicología científica. Por todo esto, la psicología científica en Gran Bretaña no se desarrolló solamente al amparo de las instituciones académicas, sino que hemos de ver su evolución global a la luz de distintas confluencias en las que fueron protagonistas autores desligados de todo compromiso académico. En América, los americanos generaron durante el surgimiento de su país, especialmente con la conquista del oeste territorial, un sentido práctico, donde los nuevos aparatos y los nuevos descubrimientos y hallazgos eran esenciales para su adaptación. Se otorgó a la tecnología un valor supremo y lo primordial fueron los logros prácticos. Estos planteamientos subyacen en la única filosofía autóctona del país, el pragmatismo, y permiten comprender por uno que los americanos recibieron también las teorías de evolucionismo británico. También tenemos a Rusia. Digamos que la vida docente y científica del instituto fue relativamente tranquila hasta 1921, en el que la lucha ideológica entre materialismo e idealismo les afectó. En ese momento, Konstantin Kornilov, discípulo favorito de Cherepanov, comenzó una lucha conceptual y teórica contra su maestro, consiguiendo que en 1923 le expulsaran del instituto. La época de Cherepanov trabajaron junto a él hombres de la relevancia de Pavel Blonsky y Alexei Leontiev. Posteriormente participarían en él psicólogos soviéticos de la talla de Lev Vygotsky y Alexander Luria, junto a la psicología científica que había ido configurándose al amparo de las influencias de la psicología experimentalista alemana, donde a mediados del siglo XIX se empezó a gestar una psicología materialista, de enfoque objetivo, que tras un incendio debate con el idealismo acabaría triunfando. Y ahí podemos ver, pues ya como lo habíamos visto, sus grandes exponentes. Seguimos con las escuelas psicológicas. Estas escuelas fueron grandes protagonistas y muy importantes también por sus descubrimientos, ya que fueron sus descubrimientos y pensamientos de allí fueron gran base para el crecimiento de la psicología como ciencia. Wurzburg investigaron sobre la sensación, la percepción, pensamiento, memoria y lenguaje.
realizaron un estudio del pensamiento humano a través de los métodos de la psicología experimental, recontextualizando de los estados de la conciencia y caracterizan el pensamiento. Estudio de sensaciones y percepciones por medio de ejercicios mentales para estimular el pensamiento de los sujetos a través de imágenes. Tenemos el estructuralismo. Señalaron que la psicología estructuralista sería similar a la morfología, por ello se centra en el análisis experimental de la estructura de la mente, mientras que la psicología funcionalista o descriptiva sería similar a la psicología que la obligaba a centrarse en el estudio de las funciones del organismo. Tenemos el funcionalismo, oposición, que nos dice que es oposición a la exclusivista centramiento de los elementos de la conciencia. Tenemos el conexionismo. Este proceso de aprendizaje cumple las leyes del efecto, ley del ejercicio y del uso o desuso, así como la ley de la permanencia. Conductismo. Watson fue uno de los que explicaba y dice que esta reduce la explicación de la conducta o conexiones ER. También presenta ejemplos que demuestran las posibilidades del nuevo método conductista en el campo de la psicología humana. Otro muy conocido es la Gestalt. Dice que en el campo perceptual son dos partes, una en la que se focaliza en la atención, que es dominante y se destaca en el entorno. El psicoanálisis trata de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa y descubrir que los seres humanos darnos explicación a nuestros conflictos, motivaciones y también sobre la infancia y las relaciones. Uno de sus grandes exponentes es Sigmund Freud. Piaget, las etapas del desarrollo de la inteligencia según Piaget, el estadio sensorio-motor, estadio preoperacional, estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales se desarrollan en los siguientes temas: constructivismo interaccionista y equilibrarían estadios evolutivos, asimilación y acomodación y proceso de equilibración. Y otra, la cognitiva, se desarrolló la pirámide de Maslow, la cual se hablaba de las etapas que debía ir pasando el hombre para llegar a la etapa final, que es la autorregulación. Estas son las escuelas y pues también damos a conocer por qué es importante conocer estos temas de la historia de la psicología en mi programa de formación. Es importante tener el conocimiento de estos temas, ya que esto nos lleva a una clara idea del surgimiento de lo que estamos estudiando y así tener un claro concepto de a qué nos dirigimos y tenerlo también para nosotros como profesionales en la psicología, tener claro de dónde nace la ciencia que estamos estudiando. Muchas gracias, este fue el video sobre mi exposición. Espero que les guste y muchísimas gracias.